Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Nuestro tema de hoy: ¿cómo discernir espiritualmente? Pues con corazones agradecidos, nuevamente nos disponemos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Les animamos a estar siempre atentos y muy dispuestos a concentrar un tiempo diario, a solas o bien en familia, para escuchar y seguir la lectura bíblica, para hacer sus anotaciones, pero sobre todo atesorar el consejo central de cada enseñanza. Estamos en un proceso, hermanos, de discipulado permanente, de crecimiento espiritual permanente, hasta el día en que todo sea perfeccionado y seamos transformados, nos dice la palabra, en la misma naturaleza de nuestro Señor Jesús. Él lo prometió, Él lo cumplirá. El apóstol Pablo lo enseñó de esta manera en 1 Corintios 15, diciéndonos: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad». Recordemos, hermanos, este es el misterio: no todos dormiremos. Cuando venga el Señor Jesús, no todos habremos muerto ya. Algunos estaremos despiertos en esta vida, pero tanto los muertos como los que hayan vivido, estén en vida, todos serán tomados y seremos transformados, dice la palabra. Oremos conforme a esta escritura. Buen Padre y Señor Todopoderoso, te damos gracias por levantarnos hoy, por respirar, por tener la oportunidad de glorificarte, de bendecirte y de comenzar este día y esta semana, Dios, con tu ayuda, con tu guianza, con el discernimiento que recibimos a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque no estamos solos, tú estás con nosotros y tu buen Espíritu nos ayuda día a día. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, mientras esta verdad sucede, mientras el Señor viene por los suyos, nos es necesario entender las cosas espiritualmente. Nos es necesario vivir nuestras vidas, nuestras circunstancias espiritualmente, porque estamos en un entorno donde hay una contraposición entre lo que el Espíritu nos está enseñando, nos está guiando día a día, y lo que el mal, llámense las fuerzas del mal, el pecado, el mundo, el enemigo, están obrando en la mente y en los corazones de las personas. Nos es necesario entonces discernir lo espiritual. ¿Para qué? Para recibir y comprender la voluntad de Dios en nuestra situación y para asumir en nosotros mismos el conocimiento de Dios, que nos ayudará a enfrentar y sobrepasar dichas circunstancias. Mire qué importante es el discernimiento. Nos ayuda a recibir y comprender la voluntad de Dios en nuestra circunstancia particular, pero también nos da el conocimiento de Dios para enfrentar y sobrepasar las circunstancias. ¿Qué debemos entender entonces por discernir? Viendo los diccionarios bíblicos, puedo resumir un concepto de la siguiente manera: es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error,
entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es un proceso que nos permite hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Dos cosas importantes, es una habilidad, porque debemos ejercitarnos día a día en la capacidad de discernir. Y también dice, es un proceso, no es una acción, no es una emoción, no es una reacción. Es un proceso de búsqueda de Dios que nos va a permitir conectarnos con su Espíritu para poder tener esa habilidad de hacer una distinción cuidadosa en nuestra mente sobre la verdad y sobre el error. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es un sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Entonces, el discernimiento es espiritual. Y el discernimiento espiritual, diremos, es el esfuerzo. Y diremos el esfuerzo porque requiere nuestro mayor cuidado, nuestro tiempo, nuestra prudencia, nuestra inteligencia. Es el esfuerzo que hacemos para evaluar y distinguir entre las distintas actitudes humanas, cuáles proceden y cuáles no proceden de un movimiento interior provocado por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado en el momento de discernir y el Espíritu Santo nos guía. El discernimiento cristiano no se puede hacer desde el propio criterio o desde los intereses personales, porque sería un discernimiento basado en la lógica o en la experiencia que hemos tenido en diferentes circunstancias. Se necesita una nueva mentalidad, se necesita la mentalidad que Dios nos da al pasar del hombre viejo al hombre nuevo, del que nos habla las Escrituras. Es una mentalidad única, fundada en los principios y en el amor de Dios. Esta mentalidad nos lleva a todos, mediante la fe, a todos los que hemos creído, a todos los que tenemos esta fe, nos lleva a pensar, a actuar y a decidir mediante ese discernimiento de una manera indivisible. ¿Por qué? Porque está fundado el discernimiento en los principios de Dios, que ya los conocemos y los debemos conocer muy bien a través de las Escrituras. En 1 Corintios 1:10 el apóstol Pablo nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esta nueva mentalidad de la que nos habla conlleva un elemento importante que tiene que ver con su decisión personal, el no amoldarse al mundo. Así lo sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Siempre buena, agradable y perfecta para nosotros. Estamos en la posición de romper con el orden vigente, este orden que está caracterizado por el tener, el poder, el competir unos contra otros, porque solo separando esto podremos discernir, pues como hemos dicho, es necesario desplazar todo interés personal en nosotros para permitir que esa capacidad del Espíritu se entrone en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, y pueda mostrarnos y pueda dirigirnos. Debemos tener claro que el discernimiento no es algo teórico, es práctico, es decir, únicamente se puede discernir con la ayuda del Espíritu Santo y desde una determinada manera de vivir en que tengamos claro el bien del mal. Lamentablemente muchos hoy, aún creyentes,
no tienen la capacidad, la habilidad de poder ser prudentes, tomar un tiempo para decidir entre el bien y el mal, y muchas veces caemos en el error. Solo decidiendo por lo bueno, lo correcto a la luz de las Escrituras, nos ponemos en relación con el reino de Dios, sabiendo claramente que lo malo nos aleja de Dios, nos aleja de la justicia de Dios en nuestra vida. La sintonía con Dios y su reino es a través de la obra diaria de su Espíritu Santo y solo es posible desde una purificación de nuestro corazón, de adoptar, que cada uno de nosotros pueda adoptar una nueva mentalidad que vendrá cuando vivamos una conversión verdadera. En consecuencia, el primer paso para adentrarnos en los caminos del Espíritu y del discernimiento es dejar la vida de pecado y progresar en la gracia que Dios nos ha dado. Esta verdad está bastante olvidada hoy en día porque hay incoherencias en querer avanzar en el camino de Dios por un lado sin haber puesto el fundamento correcto. Sin conversión no se puede avanzar en los caminos del Espíritu. Lo repito por su importancia, sin conversión no podremos avanzar en los caminos del Espíritu. ¿Y qué es esta conversión de la que nos habla la palabra? Pues que habiendo aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, también renunciemos al pecado, sin lo cual no habrá discernimiento espiritual, porque es necesario que el Espíritu no esté contristado en nosotros, no esté entristecido, disminuido, sino activo, fortalecido, empoderado, haciendo en nosotros nuestra primera prioridad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 leemos, el apóstol enseña que es la responsabilidad de cada creyente poder discernir, es una responsabilidad. Dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y primera de Juan, el apóstol decía en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto es discernimiento, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pues como vemos de acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento no es una opción para el creyente, es un deber que debe buscarlo y debe esforzarse por obtenerlo. La clave para vivir una vida cristiana sin compromisos con el engaño, con los errores de este tiempo, está entonces en la habilidad de practicar el discernimiento en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, fallar en nuestro caminar diario, fallar en nuestros pasos diarios, tiene que ver con los lugares que visitamos, con las personas con las que frecuentamos o hacemos vínculos, en las decisiones que tomamos cotidianamente, y no distinguir entre la verdad y el error nos dejará como creyentes sujetos y expuestos a asumir las consecuencias de esos errores. Desafortunadamente, el discernimiento es una área en donde muchos cristianos caen. Se tienen muy poca habilidad de medir las cosas que les están pasando contra el potente estándar que nos da la palabra de Dios. Entonces, muchos hacen una variedad de decisiones y cosas antibíblicas. No están armados para tomar una postura bíblica contra el pensamiento y las actitudes antibíblicas que se enfrentan durante los presentes días. El discernimiento nos ayuda en esto. El discernimiento está presente en la vida cristiana en cada una de estas áreas.
La palabra de Dios nos provee con el discernimiento necesario para toda cosa en la vida. El apóstol Pedro lo dijo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Podemos ver entonces que es por medio del conocimiento de aquel, dice la palabra, por medio del conocimiento de aquel que hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en este mundo actual y caído. ¿Y qué otra manera tenemos para conocer el verdadero conocimiento de Dios, sino por medio de las páginas de su palabra? De hecho, Pedro nos dice que ese conocimiento viene mediante sus preciosas y grandísimas promesas. Amén. El discernimiento, la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida, es indispensable para una vida que no esté comprometida con el error. Es importante que el cristiano desee el discernimiento que Dios le ha provisto por medio de su verdad preciosa. Sin el discernimiento, los cristianos están en peligro de ser llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, como nos enseña la palabra. Pero la pregunta en este momento sería: ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo obtengo el discernimiento? Hay un ejemplo claro para obtenerlo. Es procurar la presencia del Espíritu Santo en cada corazón, que lo desee, que lo anhele, quien estará presto para mostrar en lo más profundo del alma la verdad sobre la mentira, sobre el error, sobre el engaño. Te dará la paz para que confirmes que ha sido la decisión correcta y te mostrará conforme a los principios ya establecidos en la palabra lo que te conviene para agradar a Dios y para estar en paz con los hombres. ¿Cómo viene este discernimiento a través del Espíritu Santo? Pues la palabra nos enseña en Pentecostés, por ejemplo, que el Espíritu vino cuando oraron y buscaron el rostro de Dios. No va a ser algo automático, debe ser una consecuencia de buscar y orar y buscar el rostro de Dios. También el rey Salomón, vemos cuando siendo rey pidió sabiduría para gobernar. Él dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén. Así que debemos buscar y anhelar ese discernimiento, pero como nuevos convertidos, como nuevas criaturas, poniendo un alto al pecado. En 1 Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 2 también refiere: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, las evalúa, las entiende, las comprende, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, les invito a orar para pedir al Señor este discernimiento en nuestras vidas. Con esta palabra, en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Santo y Eterno, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra
que la inspiración de tus consejos diarios y en esta ocasión sobre el discernimiento, Señor, se vuelva una necesidad en cada corazón, Señor, en cada creyente, en cada una de nuestras vidas. Padre, que podamos anhelar, Señor, que tus principios, que tu verdad sea, Padre, una joya preciosa en nuestros cuellos, que tu palabra sea anhelada, Dios, y con ello la obra de tu Espíritu Santo pueda llevarse a cabo en nuestros corazones, Señor. Esa obra diaria, activa, que como dice tu palabra, el Espíritu Santo vino para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos tu voluntad. Así que, Señor, que estemos más dispuestos cada vez, cada día, Dios, a tomar, Padre, ese paso que dimos un día en hacerte nuestro Señor y Salvador, pero también a tomar la decisión diariamente, Señor, en tu fuerza, en tu capacidad, para poner un alto al pecado y permitir que el Espíritu Santo, Dios, pueda guiarnos y pueda mostrarnos a través de esta habilidad del discernimiento, este don del discernimiento, poder entender, Señor, entre el bien y el mal y poder evitar, Señor, tantos errores en nuestras vidas, Padre, porque hemos dejado a un lado tu palabra y tus principios, Padre, para darle rienda suelta a nuestros intereses personales, aunque aparentemente han sido buenos, han sido correctos. Padre, que tu perfecta voluntad se manifieste siempre sobre nuestros intereses y esa obra del Espíritu Santo nos traiga, Señor, a diario esa habilidad, esa capacidad para poder decidir, para poder hablar, para poder caminar, Señor, con discernimiento, y que cada cosa que hagamos, lo hagamos, Señor, en esta capacidad que solo viene de ti. Padre, te damos las gracias por la palabra, porque es fiel y digna, Señor, de ser recibida por cada uno de nosotros. Te bendecimos por lo que haces y lo que harás. Gracias por la congregación, gracias por cada uno de los que se han levantado, Padre, para continuar esta obra, para seguir compartiendo la palabra, para seguir sirviendo a los hermanos en la Grace, Señor, para seguir colaborando en cada una de las áreas de servicios con los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, Padre. Gracias por cada uno, Señor, porque tú traes una recompensa grande a cada vida, a cada corazón. Bendice, Señor, a quienes nos presiden, a nuestros pastores, Padre, guárdalos, fortalécelos, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Y te pedimos, Padre, que el Evangelio pueda seguir corriendo a lo largo y ancho de los pueblos, de las ciudades, de las naciones, Señor. Padre, que nos encuentres un día siempre fieles, compartiendo tu verdad con otros. Te bendecimos y te damos las gracias por esa promesa que seremos transformados, Señor. De alguna manera, estemos durmiendo o estamos despiertos, seremos transformados porque así lo has prometido. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por esta palabra. Espero, hermanos, que el Señor le haya ministrado y le permita buscar día a día este discernimiento que solo vendrá por la obra del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor le guarde y le bendiga en esta nueva semana. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos
sean muy guardados para no pecar contra Él. Y, además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó.